El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y va; a otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Diácono Manuel, aquí haciendo esta reflexión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Una hermosa lectura del Evangelio de Lucas, que nos pone de manifiesto, primero, el poder de Jesús, después, el poder de la intercesión, de rogar, de suplicar por aquellos que lo necesitan. Toda la trama del Evangelio se va desarrollando a través de una persona enferma. El criado muy querido del centurión, un centurión romano, que no pertenecía al pueblo de Israel. Allí empieza esta intercesión. El enfermo no podía, ni de menos sabemos qué dijo ni dijo, no dijo absolutamente nada. Solamente sabemos que estaba enfermo. Por sí solo no podía hacer nada. Es que rogaron primero el centurión, mandó, más bien habló con el grupo de ancianos del pueblo de Israel. Él sabía que ellos podían convencer a Jesús, que a través de ellos él podía lograr que su criado sanara, ya que estas personas podían ir con Jesús y decirle: Señor, hazlo. ¿Qué fue lo que sucedió? Los ancianos van a Jesús y le dicen: Maestro, él necesita que vayas a sanar a su criado. Y todavía le dicen: es bueno que lo hagas, sería bueno que lo hicieras, porque él ha sido muy bueno con el pueblo de Israel y hasta una sinagoga nos construyó. La intercesión. Sería bueno que lo hicieras, sería bueno que vayas, porque lo merece, porque se ha portado bien, porque es una buena persona con nosotros. Y Jesús, sin decir una sola palabra, simplemente empieza a caminar hacia la casa del centurión. Pero antes de llegar, sale a su encuentro otros amigos del centurión que le dicen: dice el centurión
que no es necesario que te molestes, no es digno de que entres a su casa, pero él es subalterno también, y como subalterno también tiene personas a su mando. Y a uno le dice ven y viene, otro ve y va. A su criado hace esto y lo hace. La obediencia y el mando, dando a entender que Jesús no necesitaba estar presente para que se llevara a cabo la sanación, la curación de esta persona enferma. Así como yo mando a mis subalternos, así tú puedes hacerlo y él sanará. Por eso Jesús se voltea ante la gente aquella y dice de verdad, ni en Israel he visto tanta fe. Y cuando regresan los amigos a la casa del centurión, el criado ha sanado. Muchos aspectos que sería bueno que los fuéramos analizando, que los fuéramos revisando, porque muchas personas dicen, yo solamente voy con Dios, yo solamente le ruego a Dios. Dios es el único que puede hacer ah, posible que se resuelva mi problema de cualquier tipo que sea. Pero vemos aquí cómo Jesús era el encargado y definitivamente Dios es el encargado de sanar. Pero cómo se ha valido de varios medios para llegar a ese Jesús y que Jesús lo haga. Hay algunas personas que tienen tanta devoción a un santo, a una santa, que le ruegan. Y creo que esta sería la manera correcta de rogarlo. Te pido que le pidas a Jesús, a Dios, para que me sane, para que mejore mi situación, para que consiga trabajo, para que mi hijo regrese al buen camino, etcétera, etcétera, de acuerdo a la necesidad de la persona. Porque estos santos hacen lo que hicieron los ancianos de Israel, ir hacia Jesús y decirle, es necesario que vayas a casa de esta persona porque lo necesita. Y sería bueno que fueras porque has sido bueno con los demás. La intercesión, el poder del ruego, el poder de la relación con ese Dios, con ese Jesús, que a veces nosotros podemos estar alejados, no tenemos manera de llegar a Él si quisiéramos ponerlo en esos términos. Pero habrá alguien con quien sí tengo una relación cercana con este santo, con esta santa, que irá a rogar por mí a Jesús y Jesús hará lo que debe de hacer. Ahora también entre nosotros es bien importante que entendamos también este mensaje. El enfermo ha conseguido la sanación, la curación, pero él no ha sido el que ha rogado por su sanación, por su curación. Han sido otros que han rogado por él. De ahí la importancia de siempre estar velando y rogando por los demás, porque de otra manera haríamos un ruego egoísta, mezquino. Pongámonos un momento a pensar cómo son mis ruegos hacia Dios. Cuando voy a la iglesia, en el momento que estoy haciendo mi oración, ¿qué es lo que sale de mi corazón y de mi mente? Señor, te pido que me ayudes. Ayúdame. Tengo necesidad de esto. Ayúdame a encontrar trabajo. Ayúdame a mejorar mi salud. Ayúdame a mejorar mi condición. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y aquí el enfermo no rogó por sí mismo. Rogaron los demás. Por eso es necesario que nosotros cuando hacemos nuestra oración también pensemos en las necesidades de los demás.
Señor, te ruego por mi hermano, por mi hermana, por mi padre, por mi madre, por el amigo, por la amiga, por sus necesidades de ellos. Y no te olvides también de mis necesidades. Pero estaremos haciendo esa labor de intercesión, de rogar por los demás. Y también nosotros nos estaremos beneficiando, como este enfermo que fue sanado sin necesidad que Jesús se hiciera presente en la casa del centurión. Una hermosa lección que tenemos el día de hoy, que Lucas en este evangelio nos presenta de esta manera tan humana, tan fácil de entender, de cómo Jesús responde. Jesús responde al ruego de aquellas personas, primero de los ancianos y después ante aquellas palabras que le manda decir el centurión. No tienes que estar presente, yo creo que tú lo puedes hacer desde donde quiera que estás. Simplemente da la orden para que mi criado se sane y él se sanará. Y así fue. Por lo tanto, hay otro elemento bien importante que tiene que ir acompañado con nuestros ruegos, y eso se llama fe. Fe es saber que aquello que estamos pidiendo en oración se nos va a conceder. Si nosotros pedimos, pero inmediatamente vienen dudas de pensar que es imposible porque es difícil, no olvidemos que para lo que nosotros es difícil, para Dios es sumamente sencillo. Él es el creador de todo. Él es el dueño de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Él nos conoce, dice en los Salmos, hasta el último cabello de nuestra cabeza está contado por Dios. Fe. Necesitamos fe para que ese ruego, esa súplica llegue a cumplirse. Conscientes de que Dios lo puede hacer, de que Dios ya está trabajando en eso para solucionarlo. Pero no volver a dudarlo, no volver a pensar que es imposible o que es bien difícil. Ya se lo pusimos a Dios. Dios hará su parte. Dios hará aquello que necesite hacer para resolver nuestra situación. Algunas personas han dicho, es que yo le ruego y le ruego y le ruego a Dios y nada pasa. Hay que revisarlo. Posiblemente esté faltando fe. O también pudiera ser que estás pidiendo algo que no está bien, que no te va a ayudar, que no te va a hacer crecer espiritualmente. Porque la respuesta de Dios definitivamente va a ser una respuesta. Te va a responder aquello que estás pidiendo. Pero la respuesta será quizá no ahorita, más adelante. O eso no te conviene, te tengo algo mejor para ti. Pero Dios escucha y Dios responde. Analicemos y veamos cómo Dios nos va respondiendo y por aquello que hemos rogado ha habido un cambio, ha habido una situación que lo ha hecho cambiar. Se ha movido, no puede quedarse igual. Una vez que nosotros lo ponemos a Dios, se va a mover, va a cambiar. Tiene que haber un movimiento, tiene que haber algo ahí. Analicemos, observemos y seamos conscientes de la actuación de Dios ante nuestros ruegos. Pero nuevamente influye mucho la fe que tengamos. En este día pues vamos a pedirle a Dios que nos haga menos egoístas para empezar a mirar las necesidades de los demás y rogar por ellos, rogar por sus necesidades. Que otros quizás estarán rogando por mis necesidades y de esa manera estaremos cumpliendo con el mandato de Jesús. Lo que hiciste uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste, ámense unos a otros, etc. Un llamado a interceder, a rogar por los demás, pero un llamado a analizar nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Fuerte? ¿Débil? ¿Cómo la tenemos?
Que este día, pues, Dios nos conceda aumentar nuestra fe y empezar a rogar por los demás, por sus necesidades. Que así sea.